Muchachos, vamos entonces a ver la unidad número 4, que son las funciones macroeconómicas de la oferta y la demanda agregada, visión macroeconómica. ¿Ok? En esta cuarta unidad vamos a ver el estudio de cómo afecta la oferta y la demanda agregada. Recuerden bien lo que siempre les vengo diciendo, ampliemos más los conocimientos, porque son tips que les estoy dando acá en estos momentos para que ustedes amplíen más ese conocimiento. Por supuesto, también vamos a ver ejercicios y vamos a ver todas las fórmulas que se van a aplicar para esta unidad en función del desarrollo de los ejercicios que se van a realizar. ¿Ok? Ok, aquí entonces vamos a ver el esquema, cómo se desarrolla esta unidad número 4, donde vamos a ver la política económica, cuáles son los objetivos de esa economía política, los tipos de política económica, la estabilidad económica, la inflación, el Producto Interno Bruto, el PNB, la diferencia entre el PIB y el PNN, la importancia del Producto Nacional Bruto. Continuando entonces con el esquema, tenemos la formulación del cálculo del PIB, las mediciones que están entre ellas, las variantes del Producto Interno, los precios de corriente y constante, deflactor, diferencia entre el PIB real y nominal, la renta nacional y el cálculo de la renta nacional. Y lo que es la demanda agregada, la oferta agregada. Aquí en este punto del 17 al 19, estos puntos ustedes los van a investigar y por supuesto el análisis respectivo. Análisis como tal, no es copia y pega, es un análisis de lo que ustedes están leyendo acá, ¿ok? Entonces, viendo cómo el esquema, la política, lo que es una política económica, dentro de esta unidad número 4, dice que son las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. Es decir, que esa política económica va a cubrir los sistemas de fijación. Entre esos sistemas de fijación tenemos lo que es la tasa de interés, la propiedad nacional y el mercado laboral. Y muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía. ¿Cómo interviene el gobierno en esa economía de esa política económica? Tenemos también cuáles son esos objetivos que están dentro de la economía política y económica. Dentro de eso tenemos lo que es los objetivos a corto plazo y lo que son los objetivos a largo plazo. Lo que son las políticas económicas, quienes entran dentro de esa política económica, que es la política fiscal, la política exterior, con ejemplo y todo, ¿ok? La política de renta también entra dentro de eso, que creo que sería como un cuarto punto, la estabilidad económica, lo que es la inflación, el cálculo de la inflación que se determina por el índice de precio al consumidor, que está representado por IPC, que es índice del precio al consumidor. Como punto número 6 tenemos el Producto Interno Bruto, que quiere decir el Producto Interno Bruto, lo que es el PIB, ¿verdad? Lo que es el Producto Nacional Bruto, que es el PNB, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esos índices indicadores? La importancia del PIB, ¿verdad? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El PIB crece, es de esperar que la salud económica de un país mejora. Si el PIB es bajo, sucede que todo lo contrario, lo que afecta al nivel de vida. Es decir, que la importancia que tiene el PIB en nuestra economía tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra sociedad desde todo punto de vista, ¿okay? También tenemos cuáles van a ser esas diferencias que existen entre el PIB y el PNB. PIB, Producto Interno Bruto; PNB, Producto Nacional Bruto. ¿Okay? ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre esos dos? La importancia del Producto Nacional Bruto, ¿cuál sería esa importancia que existe en él, verdad? Tenemos la fórmula para calcular el PIB, ¿verdad? Algo muy sencillo. El PIB va a ser igual a C más I más G más X menos M. ¿Qué significa todo esto? Donde C es el valor total del consumo nacional, donde I es la formación bruta del capital, también conocida como inversión, donde G es el gasto público, X es el valor total de las exportaciones y M es el volumen o el valor de las importaciones. La medición del Producto Interno, ¿cuáles serían esas mediciones? Tenemos el método de remuneración factorial, dentro de ellos tenemos la remuneración de los asalariados, más los excedentes brutos de la explotación, más el impuesto menos las subvenciones, ¿okay? Tenemos cada uno de ellos. ¿Y qué significa ese método como tal? ¿Okay? Tenemos otra fórmula para calcular el PIB por el método de las rentas, es la siguiente, donde el PIB va a ser igual a RL más RK más RR más B más A más T menos SU, donde significa RL es las rentas procedentes del trabajo, que sería el salario; RK, que serían las rentas procedentes del capital o de la tierra; RR, intereses financieros;
B, beneficio, A, amortizaciones, TI, impuestos indirectos, SU, subsidios o subvenciones a la producción. Otro método que tenemos es el valor de la producción, donde BIP va a ser igual a BPC más CI, donde se ve la siguiente: PIB es Producto Interno Bruto, donde BBP va a ser valor bruto de la producción y donde CI es el consumo de intermedio. ¿Ok? Todo eso es lo que conlleva a lo que es el cálculo del PIB por el método de la producción. Hay varias fórmulas donde se puede también ver de qué manera podemos nosotros calcular el PIB dependiendo la información que nos estén pidiendo. Tenemos otro método que es el método del gasto agregado. Aquí también tenemos otra fórmula de cómo calcular el PIB y las siglas que significa cada uno de ellos, ¿okay? Donde PIB, Producto Interno Bruto, donde CP, que es el consumo privado, donde CG, que es el consumo del gobierno, donde FBKF, formación bruta del capital fijo, donde E, variación de las existencias, donde X, exportaciones de bienes y servicios, donde M es importación de bienes y servicios. Tenemos las variantes del Producto Interno, ¿verdad? Que va a ser el PIB, va a estar representado por I también, donde I va a ser igual a C más Y más G más NX, donde C es el consumo, donde I va a ser la inversión, donde G va a las compras del Estado y donde NX son las exportaciones netas. También tenemos el producto a precio corriente y a precio constante, que significa cada uno de ellos. Tenemos también entonces el PIB a precio constante o real, que quiere decir eso. Tenemos el deflactor del PIB, que quiere decir lo que es el deflactor, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos la fórmula del deflactor del PIB, que va a ser igual al PIB nominal sobre PIB real por 100. Tenemos la diferencia entre el PIB corriente nominal y el PIB a precio real. ¿Cuál va a ser esa diferencia entre esas dos corrientes del PIB? Aquí tenemos lo que es la renta nacional, que significa la renta nacional. Dentro de esa renta nacional tenemos lo que es la renta personal y su fórmula, cómo se puede hallar esa renta personal. Tenemos también dentro de esa renta nacional lo que es la renta personal disponible, cómo se calcula, la fórmula que se halla para calcular esa renta disponible. Luego vamos a ver ejercicio de función de eso, ¿ok? Tenemos acá el cálculo de lo que es la renta nacional, cómo se calcula, ¿verdad? Aquí de esta manera tenemos ya lo que es el cálculo como tal, ¿ok? Luego vamos a ver la fórmula y vamos a ver más de ello. Aquí en este punto 17, que es la demanda agregada, fórmula de demanda agregada, función de la demanda agregada, que es la oferta agregada, función de la oferta agregada, los determinantes de esa oferta y el equilibrio. Aquí ustedes van a hacer el análisis respecto a todo esto. Es un análisis, no es que van a copiar y pegar. Análisis de lo que ustedes están investigando. Recuerden que ustedes ya vieron lo que es demanda y oferta. Algo muy sencillo. Ahora aquí vamos a ver lo que es una demanda agregada y una oferta agregada. ¿Ok? Pero vamos a ver que ustedes tienen que analizar lo que están leyendo, lo que están investigando. No es que voy a copiar y a pegar. Un análisis al respecto. Eso se lo pido yo en una sola hoja nada más, ¿ok? Aquí en lo que les voy a presentar vamos a tener las distintas fórmulas que vamos a usar para esta unidad, ¿ok? Se llama macromagnitudes, lo que significa las abreviaciones de cada uno, cómo se calcula dependiendo lo que nos pidan, ¿ok? Hay fórmulas que se piden que hallemos el PIB, por decirle algo, a precio de mercado, como hay otros que dicen hallar el Producto Interno a precio de mercado, el Producto Nacional Bruto, el PIB bruto, el PIB a precio de mercado, el PNB a precio de mercado, el PIB a costo fijo y el PNB a costo fijo, ¿okay? Dependiendo de lo que nos pidan vamos a estar calculando. Aquí seguimos con otras macromagnitudes, es decir, estas son fórmulas que nosotros vamos a aplicar para la realización de los ejercicios. Nos está diciendo que la fórmula que usaremos para la renta nacional, para la renta personal, la renta disponible, el Producto Nacional por habitantes y lo que significa cada una de esas siglas que tenemos dentro de esas fórmulas. Aquí igual continuaremos con el formulario, ¿verdad? De lo que significa cada uno de ellos que tenemos que calcular dependiendo de lo que nos vayan a pedir o lo que nos pidan. Continuamos con el mismo formulario, acá tenemos más fórmulas, ¿verdad? Con su significado como tal. Ok, continuamos con esto y aquí hay más que sería ya la última,
de las fórmulas que nosotros vamos a aplicar para los ejercicios. ¿Okay? Ok, muchachos, entonces ahí tienen parte de lo que es la teoría de la unidad número 4. Ahí tienen las macromagnitudes, que son las fórmulas que vamos a usar para los ejercicios. Lean bien todo el material que les estoy colocando, más lo que ustedes supuestamente deben de investigar y lo que ustedes tienen que ampliar un poquito más en función de los puntos que ahí se está tratando. Se los doy de manera muy TIC, de manera muy amplia y de manera muy sencilla, de que ustedes puedan entender todo el material. Vuelvo y repito, ya ustedes saben cómo contactarme, lean, profundicen y las dudas que ustedes tengan, por favor, háganmelas saber. Ustedes no tienen, al parecer no tienen dudas, siempre una que otra cosita ahí y pequeñas y ya. Pero recuerden que ustedes están aquí para eso. Estamos interactuando de esta manera. ¿Okay? Ahora vamos a ver los respectivos ejercicios que se nos presentan en esta unidad.